Bien, ¿cómo están? Ahora le toca el turno de Tauro. ¿Cómo le va a ir en este mes de agosto a Tauro? Amadísimos seres de luz, amadísimos guías espirituales, pido saber cómo va a estar el mes de agosto para la gente de Tauro. Voy a sacar 4 cartas, una por cada semana, y luego las vamos a ir desarrollando. ¿Cómo va a estar el mes de agosto para Tauro? La venganza. ¿Cómo va a estar el mes de Tauro? El hierofante, la segunda semana. Primera semana, la venganza. Segunda semana, hierofante. ¿Cómo va a estar la tercera semana? La luna. ¿Cómo va a estar la cuarta semana del mes de agosto para la gente de Tauro, amadísimos seres de luz? ¿Cómo va a estar la cuarta semana? Y la perplejidad. Ok. Bien, te salió entonces primera semana, la venganza. La segunda semana te salió hierofante, la tercera semana te salió la luna y la cuarta semana te salió la perplejidad, 2 arcanos mayores, así que vas a tener un mes bastante movidito. 2 arcanos quieren decirte cositas muy importantes. Vamos a pasar a la primera semana. Corro estas cartitas ahí. Ok. Bien, con la venganza. ¿Qué va a estar pasando la primera semana para la gente de Tauro, amadísimos guías espirituales? ¿Qué va a estar pasando? El dispensador, la alucinación. Bien. El pensamiento, la justicia, recapacitación, la torre y la ofrenda te salió. Voy a correr un poquitito más para arriba para que veas todo. En las tiradas anteriores los otros signos normalmente saco 3, pero como salieron más, yo leo todo lo que sale. Los arcanos quieren hablar, el tarot quiere hablar y yo te lo voy a contar. Bien, entonces con la primera carta que es la venganza, eh, y luego con el dispensador, con la alucinación y con el pensamiento, te podría decir que vas a estar viviendo una semanita de muchos pensamientos negativos. Vas a estar pasando una semanita con bastantes cuestiones en tu cabeza que tenés que resolver, ¿sí? Con la justicia, la recapacitación, ¿sí? Y con la fragilidad, podría decirte de que vas a estar teniendo una semana, la verdad que con tu cabeza demasiado ocupada, quizás en situaciones que vas a estar viviendo, que ya estás viviendo, las cuales vas a querer empezar a darle un corte, ¿ok? Vas a querer empezar a cambiar con la carta de la fragilidad, vas a querer terminar, cerrar con esa situación, dejar de pensar de esa manera o darle una solución a la situación que estés viviendo en la primera semana de agosto. ¿Ok? Con la carta de la ofrenda también te quieren decir los arcanos de que vas a estar saliendo de esa situación, ¿ok? Pero que vas a tener que esforzarte. Vas a tener que hacer cosas para cambiar esa situación, ¿sí? Vas a tener ayuda con el dispensador, vas a tener ayuda espiritual. Así que yo lo que te recomiendo es de que intentes, ¿sí? De alguna manera de
soltar algunas situaciones, dejarlas al universo que las empiece a acomodar. Nosotros muchas veces nos encaprichamos a nosotros querer dar soluciones rápidas y muchas veces no todo es rápido, ¿no? Esto de la alucinación, puede que alguno de esos pensamientos, alguna de esas cuestiones que vos quieras trabajar, puede que no sean tan así, puede que quizás te estés haciendo problema por situaciones que por ahí pudiste haber pensado de una manera y que en realidad son de otras. Y eso obviamente te va a poner a pensar con la carta del pensamiento. Por otro lado, que tenés que buscar ese equilibrio y con la recapacitación de que trates de ver el lado positivo en lo que estés viviendo, trates de ponerte del otro lado, que trates de ver desde otro lugar esa situación, ¿ok? Para poder hacer estos cambios con la torre y obviamente para después poder estar agradecido como la carta de la ofrenda. Así que, amadísimo Tauro, a pensar un poquitito, a no hacerte tanto mambo, darle tanta energía a esa situación, porque no va a estar bueno, no va a ser la mejor manera en la que tengas que abordar esta situación. Vamos a ver qué más te quieren decir el tarot, rarísimos días, qué más va a estar pasando en esta semanita de la primera semana de agosto para la gente de Tauro. Ok, te salió el 6 de espadas, el 5 de espadas, el 6 de copas, la reina de oros, el 9 de oros y el mago. Bien, vas a tener que dejar ir estos pensamientos que te van a estar limitando básicamente y que te están doliendo. Claramente sí, te va a estar doliendo esta situación. Eh, pero nada, también vas a estar recordando cómo era antes esa relación o cómo estabas viviendo eh, tiempo atrás, ¿ok? Vas a estar como también recapitulando la situación, la relación con esa persona que te va a traer conflicto, con esas personas que pueden ser varias, que te puedan llegar a traer conflictos, pero vas a estar dejando atrás esta situación para, con el 6 de copas, para amigarte quizás con vos misma, con vos mismo, para amigarte quizás con la persona en cuestión o las personas en cuestión. Por otro lado, con la reina de oros y el 9 de oros, claramente vas a salir de esta situación de una manera renovada. Con el 9 de oros a mí me da la sensación de que vas a salir con un aprendizaje extra, ¿ok? Amigándote con la situación, amigándote con vos misma y entendiendo de que hay algo mejor, que no tiene sentido estar eh, tirándote abajo o pensando de una forma tan negativa. Vas a crear esa magia en vos y vas a encontrar el poder que hay en vos para poder salir de esa situación con el poder innato que tenés como el ave fénix, para salir de esa situación de una manera iriosa, de una manera mágica, como le dice acá el mago, ¿no? Vamos a ver qué otro mensajito más tienen los guías para vos en esta semanita. Vamos con el tarot Lenormand. Ok. Bueno, acá también lo que te dice este tarot, este oráculo Lenormand, es que vas a estar terminando tu semanita despejando esas dudas, sacándote esos pensamientos de encima,
cortando con esas situaciones que no te permiten avanzar y vas a empezar a ver que hay más allá de esas nubes, que hay más allá del horizonte, ¿no? Esto claramente va a traerte la energía del caballero y la energía del hombre, ¿no? Quizás esta situación tenga que ver con respecto a un hombre en tu vida. Puede ser hombre, también puede ser mujer, pero la verdad que usando el Lenormand sabemos que cuando te sale el hombre es el hombre y cuando te sale la dama es la dama, así que nada, acá puede ser que esta situación, recuerden que quizás no aplique para todos, estos mensajes eh, pueden ser para algunos Tauro, no para todos, llévalo también a tu situación, aplícalo para tu situación, pero va a estar habiendo un cambio con esta persona, vas a estar recibiendo una noticia diferente o pensando diferente con respecto a esta persona. Me parece que lo llevo más al tema de pensamiento, ya que te salió mucho pensamiento, ¿no? Eh, Así que veo que este cambio llega y llega rápido, que te va a tener esta semanita un poquito medio, ¿no? Tambaleando, pero vas a encontrarle la solución a esta situación. Vamos a ver la segunda semana. Vamos a chusmear la segunda semana, cómo va a estar esta segunda semanita para Tauro. Y acá estamos con el hierofante, ¿ok? Espera que corro un poquitito. Bueno, está complicadito mover estas cartas. Dame un chiquitín. Ahí está. Vamos a ver cómo va a estar la segunda semana para la gente de Tauro. Ahí hicimos días, cómo va a continuar la semana de agosto para Tauro. Ok. Bien. Te salió el pensamiento, el amor y el deseo y lo inesperado. Por otro lado, la proscripción, la afinidad y el azar. Bien, la segunda semanita vas a estar ya con el hierofante, ya con este arcano mayor, conectando de una manera mucho más positiva, empezando tu semana mucho más positiva, tu segunda semanita mucho más positiva, haciéndole caso a tu intuición, dejándote guiar por tu corazón. Esa sería, creo que, la palabra correcta. Arreglando esta situación con tu personita especial o con la personita con la que hayas tenido este conflicto, ¿ok? Y vas a estar viviendo una situación quizás que no te esperaba, quizás un cambio con respecto a esa situación que no te esperabas. Con la carta de la proscripción, perdón, y la afinidad. Y la carta del azar, veo como que vas a estar también confiando nuevamente en que las cosas van a cambiar, en que se puede cambiar, en que puedes seguir adelante, en que puedes perdonar, puedes dejar ir, la situación que aplica a cada uno, ¿ok? Así que la segunda semana vas a estar permitiéndote una nueva oportunidad, ¿ok? Un nuevo cambio, dar una oportunidad. De acá con el amor y el deseo claramente hay reconciliación. Por otro lado, también veo que vas a estar como más centrada, por decirlo de alguna manera, mucho más centrada en lo que realmente querés, en lo que realmente te hace feliz, en lo que realmente necesitas para sentirte bien. ¿Ok? Vas a confiar, vas a confiar eh, en que tu decisión es la correcta, en que lo que está pasando es lo correcto. ¿Ok? Vamos a ver con Ryder qué otro mensaje tienen los guías para vos. Para la segunda semanita de la gente de Tauro, me dicen seres de luz. ¿Qué más quieren decirle a la gente de Tauro? Los enamorados, ay mi amor, qué lindo, sí, sí, tiene que ver con este tema, esta tirada.
Amadísimos guías, ¿qué otro mensaje quieren darle a la gente de Tauro? ¿Qué otro mensaje le quieren dar a la gente de Tauro, amadísimos guías? Con el 5 de copas, el 10 de espadas. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro mensajito para Tauro, amadísimos guías? Debajo otro arcano mayor, el loco. Dos más. El 9 de copas. Y el 9 de bastos. Ok, bien. Claramente la confirmación, los enamorados, temita de relaciones. En general, puede ser una persona que no sea tu pareja, pero que la quieras mucho y hayas tenido algún desacuerdo, algo que no te gustó. Así que nada, esta segunda semana vas a estar viendo con otros ojos la situación, dejando atrás quizás lo que no te gusta, tomando acción con el 10 de espada, tomando acción sobre la nueva decisión que has tomado, este nuevo inicio con el loco, ¿no? Esperen que les voy a correr las cartitas ahí para que se vea. Tomando acción con la carta del loco, empezando empezando a disfrutar de esa situación, ¿ok? Entendiendo, entendiendo de que autocastigarte no tiene mucho sentido. Y también quizás entendiendo de que la vida es esto, la vida es trabajo, es trabajar las situaciones. Nadie vino acá con una vida comprada, ya está, ok, denme todo servido en bandeja, para nada. Así que creo que vas a estar entendiendo esta partecita de que vas a tener que elaborar esa situación, de que vas a tener que trabajar en vos eh, para mejorar, para ver esos cambios que tanto estás necesitando. Te salieron estos dos arcanos, arcano de los enamorados y el loco, juntitos, que me están diciendo acá de que vas a dar esta nueva oportunidad. Y claramente es la confirmación de que si tiene que ver con una personita afín que aprecias y que querés mucho, ¿ok? Dejando ir acá con el 5 de copas y con el 9 de copas, dejando ir y volteando la situación a tu favor, tomando lo bueno, viendo el lado bueno, el lado positivo, ya no tanto la parte negativa, no tantos pensamientos negativos, sino que acá es como que decidís dar vuelta a la página, tomar acción con el 10 de espadas, ¿no? Y por otro lado, denme un chiquitín que esto, como que me parece que acomodé un poquito mal las cosas. La cámara hoy, me quedó ahí a medio ver, ahí está con el 9 de bastos, entendiendo de que sí, hay que trabajar, por más que esto canse, y bueno, volver a tomar, ¿no? La situación, al toro por las astas y empezar a laburar como corresponde, como todo lo que tenemos que hacer en esta vida. Nada nos va a venir de arriba, sino que todo tenemos que tenerlo y lo vamos a tener trabajando, tomando acción. Por eso te salió el 10 de espadas y el 9 de bastos también juntitos, ¿no? Esto de tomar acción y ponerte a laburar con esa situación, ¿ok? Vamos con el tarot Lenormand, el oráculo de Lenormand. A ver, sale directamente el diario, la cruz y el jardín. Claramente vas a estar observando esta situación, vas a estar eh, deteniéndote pero del lado positivo y dando vuelta a la página, por decirlo de alguna manera. Quizás tengas que resignar algunas cositas, eso te puede llegar a pesar un poquito, pero sabes que es por el bien mayor de ambos o de todos los involucrados, como solemos decir en espiritualidad, ¿no? Por el bien mayor de todos los involucrados. Vas a repensar, vas a releer, vas a rever tu historia,
Esto, algunas cositas puede que te pesen un poco, pero sabes que tenés que seguir adelante por el bien mayor de la relación o de la situación. ¿Ok? Hermosa semanita también mejorando la situación y eso es lindo, eso es muy lindo para la gente de Tauro. Vamos a pasar a la siguiente semana con la carta de la luna, otro arcano mayor. Amadísimos guías espirituales, ¿cómo va a estar la tercera semana de la gente de Tauro? Otro arcano mayor. No, no, ¿cómo vas a estar, Tauro? No, no. Los arcanos te quieren hablar, los arcanos te quieren contar. Doble luna, el crepúsculo, acá con las cartas del tarot egipcio. Doble luna. No, 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 no. Cuánta información que quieren decirte los arcanos. Te están asistiendo. Estos son tus guías espirituales, ¿eh? Dale el mensaje, confirma esta situación. Ok. Bueno, ¿qué más? El emperador, la resurrección, dos arcanos más. No, no, tenés demasiados arcanos en tu tirada. Esto es por destino, esto es lo que tenías que vivir. Es una situación a la que no podés escapar, es una situación que tenés que trabajar. Es una situación la cual requiere de tu atención completa, al 100%. A laburar Tauro se ha dicho. Con la carta de la luna y la inmortalidad, acá lo que estoy viendo, ¿no? De que realmente tenés muchas creencias que te están limitando. Estas son creencias limitantes que tenés que cortar de cuajo, como decimos. Tenés que desarraigar esa situación, cambiarla rotundamente. ¿Ok? La iniciación para dar un nuevo comienzo. Claramente tenés que cortar con un montón de patrones limitantes. Te recomiendo mesa radiónica de Asistiendo Alma, gente linda. No saben lo que es esa mesa radiónica. Trabaja todo, patrones limitantes, votos kármicos, situaciones de vidas pasadas, millones de la vida actual, ni te cuento. A tratarse, gente, quienes están viendo el tarot normalmente son terapeutas, normalmente. Hay muchísimos que no son terapeutas, pero que están en todo este ámbito de querer mejorar, de querer salir adelante. El tarot no lo miran normalmente los incrédulos, sino que la gente que sabe que hay algo más, que sabe que hay eh, mensajes del universo, de Dios, pónganle el nombre que quieran, que nosotros podemos saber tomarlo para empezar a cambiar y mejorar la situación que se esté viviendo, aplique para quien aplique. ¿Ok? Así que ten en cuenta de que existen terapias que te van a poder ayudar de una manera increíblemente espectacular. Yo te tiré una, pero pueden ser millones las que puedes hacer. ¿Ok? Busca quien te las haga, que hay gente que trabaja de manera impresionante con este tipo de terapias y que ayudan espectacularmente espectacular. ¿Ok? A cambiar esos pensamientos limitantes para tener esta nueva iniciación. Acá con el emperador, la resurrección y la conjetura. ¿Ok? Mira este hombrecito cómo sale de esa puerta, ¿no? Ok, pero ahora creo algo diferente. Mi pensamiento cambió. Como el emperador que sos, la emperatriz, aplica como quieran, hombre o mujer. Esto es tarot, gente linda. Y la resurrección, vas a tomar el toro por las astas, esto que te estoy diciendo, tomar el toro por las astas, dejar de estar en este modo, ¿no? Que la vida me pase por encima, ya no doy más, no aguanto más, para nada. Este descansar, este tiempito que te vas a estar tomando, muchos pensamientos, mucho trabajo, pero porque lo tenías que hacer, es tu momento torre, se podría decir, de hecho te salió la torre, creo. Sí, te salió. Vas a salir como renovada, mira, grande por la puerta, como se ve esta personita. No cabes casi en esta puerta.
te hiciste grande, creciste con esta situación. Esto para que crezcas, para que evoluciones, para que avances. No hay de otra, no hay forma de que podamos escapar a esta situación. Gente de Tauro que estén viviendo esta situación la tercera semanita con doble luna. Es algo que te está limitando, algo que tenés que trabajar, pero que están en vos, y que tenés que cambiar acá con la inmortalidad, que sería la carta de la muerte, ¿no? Algo que tenés que transmutar, que tenés que cambiar para darle ese inicio con la carta, ¿no? De la 36 del inicio, nuevos inicios, para darle un giro 180 grados a la situación, mirar desde otro punto de vista, tomar el control de tu vida. Sos un terrible emperador, una terrible emperatriz, ¿ok? Pero eso lo tenés que empezar a cambiar, tomando el control de la situación. Y obviamente que no quepas por la puerta, que seas tan grande, hayas avanzado de una manera tan gigantesca que no quepas por la puerta, ¿ok? Con una nueva, dándote una oportunidad. Esta es para vos, no, ni siquiera es para tu pareja o para la persona en cuestión. Este crecimiento es pura y netamente tuyo. Las creencias que vas a estar sacando con este colorcito azul de sabiduría que se tiene en el pelo de esta personita, vas a estar obteniendo una sabiduría impresionante para tu evolución espiritual, ¿ok? Me encantó, amé. Vamos a ver qué más tienen los seres de luz para decirte en la tercera semanita. Me hicimos guías espirituales. ¿Qué otro mensaje tienen para la gente de Tauro en la tercera semana de agosto? ¿Qué otro mensaje tienen los guías espirituales para la gente de Tauro en su tercera semanita? Amadísimos guías. La reina de espadas, la rueda de la fortuna, el mundo, y te salió una más. Ah, no, acá está. La reina de copas, me faltan dos más. Vos quisiste salir, ok. El 2 de espadas. Ok. Y el 8 de bastos. Hermoso. Te salió reina de espadas, debajo te salió la reina de copas, al lado te salió la rueda de la fortuna, debajo de la rueda de la fortuna el 2 de espadas, arriba te salió el mundo y debajo del mundo te salió, voy a correr un poquitito para que se vea ahí, te salió el 8 de bastos. Acá, nada, lo que te están diciendo es eso, vas a tomar el control, vas a tomar el control, literal, vas a tener estos pensamientos, claramente vas a empezar a acomodar esta situación, pero de una manera ya tomando el control, como así, como la reina, vas a terminar como esta persona, tomando el poder, tomando los pensamientos, haciéndose cargo y claramente tomando las decisiones desde el corazón, desde tu intuición. Eso es lo que vas a estar haciendo, dándole una vuelta de rosca a esta situación, largando estas espadas que ya te das cuenta que tipo, es momento de sacarme la venda y empezar a tomar acción. No puedo dejar que el mundo me pase por encima, que esta situación me pase por encima. Claramente el mundo y el 8 de bastos, haciendo este cambio que se va a estar dando de una forma rápida, por decirlo de alguna manera. Hay personas que pasamos por ciertas situaciones que nos llevan meses o años superar. Vos lo vas a estar haciendo y superando en un mes, se podría decir. Va a ser un mes intenso, Tauro. Vas a tener un mes intenso. Todo el tiempo en el que estuviste dejando pasar esta situación, que quizás vos ya lo venías viviendo, ya lo venías presintiendo, lo que sea que te toque vivir, vos ya eras consciente de que esto estaba pasando. Y dejaste pasar tu tiempito, claramente. Pero ahora este cambio se viene en un mes. En un mes le vas a estar dando vuelta a esta situación y tomando el control nuevamente, volviendo a ser esa reina de espadas, esa reina de copas, desde tu intuición tomando las decisiones,
para darle vuelta a esa rueda ¿no? de la fortuna, dando una vuelta a esa inacción para tomar el control absoluto de esa situación y cambiando rápidamente eso que estás necesitando cambiar, ¿ok? Vamos a ver qué otro mensaje tienen los guías con el Lenormand, las estrellas, la llave y el oso, claramente. Ah, no, amén. Vas a estar sumamente protegido y asistido por tus guías espirituales, con la estrella y el oso protección para abrir tus caminos, claramente para atravesar esa situación, para pasar esa puerta o para cerrar esa puerta que ya no va más, pero de la mano de tus guías espirituales. Claramente tu ángel de la guarda y tus guías van a estar asistiéndote en todo el proceso. Así que lo que te recomiendo, Tauro, es que también delegues en ellos. Mira, te voy a contar algo que hago yo. Yo pido asistencia a mis guías. Ok, chicos, que por favor díganme cuál es el mejor paso para dar, qué es lo mejor que tengo que hacer, qué es lo mejor para mí en esta situación. Oriéntenme, denme guía. Yo se lo pido. De hecho, mando a mi alma a trabajar a los templos de los guías espirituales. Y ellos son los que me hacen soñar. Bueno, yo en particular canalizo información durmiendo, y me hacen soñar el siguiente paso, que es lo mejor. Así que una noche lo manda al templo de Jesús, al templo de la Virgen María, al templo de Saint Germain, al templo de Ganella, al templo de Lady Nada, de Lady Miriam, de Anubis, de los guías espirituales que vos creas y tenga el arcángel Miguel. Ya hasta el arcángel Miguel tengo la llave un poco más del templo, de las veces que lo he ido a visitar. Me protejo en el astral, protejo mi cuerpo físico para no tener ataques psíquicos a la noche, ¿ok? Me manda una legión de ángeles, como el que todos los maestros ascendidos tienen legiones de ángeles a su cargo. Cuando mi alma va a un templo, obviamente el ser de luz te dice, estás acá. Bueno, bienvenido, qué bueno, vamos a tener una noche interesante, vamos a charlar, te voy a brindar toda la sabiduría que necesitas y también te voy a dar un mensaje para que le hagas saber, pero te voy a mandar una legión de ángeles porque obviamente vos estás acá, ese cuerpito está allá, así que te mando una legión de ángeles a tu casa para que proteja a todos los que estén descansando. Siempre que nuestro ser superior va a un templo, nos mandan legiones de ángeles para proteger el lugar y por consecuencia están protegiendo a mi entorno completito, a mi familia completa. Así que si no sabes cómo hacerlo, antes de dormirte, amadísimo Saint Germain, te pido que recibas hoy a mi ser superior para nutrirlo de sabiduría y si tenés algo que hacerme saber, hacémelo saber. Amadísimo ser superior, te pido que vayas al templo de Saint Germain para obtener información, para obtener sabiduría, para tomar mate, si querés decirle. Y si tiene algo que hacerme saber, hacémelo saber. Gracias. Eso es todo. Eso es todo. Así que pedí la asistencia de tus guías espirituales porque van a estar gustosos de ayudarte. Claramente sí, en lo que creas, ¿eh? En lo que creas. Universo, haceme saber lo que tengo que saber. Ya ahí no lo mandamos a ningún lado, no lo estás mandando, no puedo mandarlo al universo, muy amplio el universo. ¿Ok? Así que gente linda, hermoso, hermoso mensajito de nuestros guías espirituales para la gente de Tauro. Vamos, esto lo voy a sacar, vamos a hacer así, porque ya obtuvimos la información. Tercera semana, segunda semana y primera semanita. Así puedo juntar todo esto y que veas la cuarta semana, a ver qué tienen para decirnos los guías espirituales. Con la perplejidad. ¿Ok?
Amadísimos guías espirituales, ¿qué mensaje tienen para la cuarta semana en el mes de agosto para Tauro? ¿Qué mensaje tienen, amadísimos guías espirituales, para la gente de Tauro en la cuarta semana? La vehemencia, el peregrinaje, la especulación. Vamos a ver qué más. ¿Qué otro mensajito para la gente de Tauro para su última semanita en el mes de agosto? Ok. La versatilidad. Bueno, entonces te salió la vehemencia, el peregrinaje, especulación, perplejidad, la innovación y la versatilidad. Acá con estas cartitas en la última semana lo que te están diciendo es de que vas a tomar el toro por las astas, ¿ok? Con la vehemencia vas a trabajar arduamente, vehementemente sobre esa situación, ¿ok? Vas a empezar a recorrer el camino que te corresponde y que te va a llevar a la sanación, ¿ok? Vas a empezar a equilibrar esa balanza, vas a empezar a equilibrar tus energías, vas a buscar el equilibrio que te hace sentir bien, ¿ok? Vas a desnudar tu alma, por decirlo de alguna manera, o sea, siendo muy honesto, muy honesta con vos misma. Vas a empezar a decir, ok, tengo que elaborarlo de verdad, no me puedo seguir mintiendo. Esto es lo que siento, esto es lo que creo, esto es lo que pienso, ¿ok? Y vas a encontrar esa dualidad, te vas a dar cuenta de que en todo lo malo siempre hay algo bueno y en todo lo bueno siempre hay algo malo, de que no vas a encontrar una persona o una situación que se dé 100% de una manera. Siempre va a haber alguna que otra cosita que trabajar. Esto que te decía de que no vinimos con la vida comprada. Siempre va a haber algo que trabajar, siempre va a haber algo que corregir en uno mismo, claramente. Si a mí me molesta algo del otro, está siendo mi espejo, se dice, ¿no? Hay algunos que dicen, no, no es que es mi espejo, es que a mí realmente esto me molesta. Ok, si te molesta es lo que tenés que trabajar, siempre vas a tener que trabajar, no puede molestarte y cambiar tu energía a algo que lo ves diferente. Si te molesta al grado de bajar tu vibración, hay que trabajarlo, tiene que dejar de molestarte. Si crees que no es tu espejo, ok, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos cosas, pienses lo que pienses, a laburar se ha dicho. Acá nadie vino de vago en esta vida. Esto es una escuela y hay que estudiar. Y hay que pasar los exámenes, ¿ok? Hay que tomar el toro por las astas con la carta de la vehemencia, ¿sí? Hay que empezar a hacer ese recorrido, empezar a agarrar los libros, empezar en realidad a recabar esa información, los pros y los contras, empezar a pesar en la balanza los pros y los contras, ¿ok? Y para buscar ese equilibrio con la carta de la perplejidad. Ok, no me había dado cuenta de que tengo dos cosas en la mano, de que tengo dos situaciones. El tema depende de lo que yo quiera mirar. Miro para un lado, miro para el otro. ¿Con qué me quedo? ¿Qué es lo que más feliz me hace? ¿Ok? Y acá con la innovación, claramente, con la innovación, vas a tener que reestructurar tu cabecita, reestructurar tus formas de pensamiento, esto que te decía de pensamientos limitantes. Vas a tener que empezar a innovar y a darte cuenta de que podés cambiar o que la situación puede cambiar o que le podés dar una oportunidad a alguien. Lo que sea que estabas creyendo que no podías hacer, lo vas a poder hacer. Claramente sí, vas a empezar a innovar, vas a empezar a permitirte
equivocarte, tomar decisiones diferentes, ¿ok? Y te vas a dar cuenta de la versatilidad que tenés, del poder y el ser de luz hermoso que sos. Te vas a dar cuenta de que sos una persona que se puede, ¿cómo decirlo? Una persona que se permite cambiar, que se permite dar oportunidades, que se permite sanar, que se permite sentirse bien, que no te vas a estar limitando. Vamos a ver con Lenormand, amadísimos guías espirituales, ¿qué otro mensaje tienen para la gente de Tauro, para estos seres de luz hermosos de Tauro en el mes de agosto? Amadísimos guías espirituales, ¿qué otro mensaje le quieren dar a la gente de Tauro para su última semanita en el mes de agosto? La luna. ¿Cuántas veces te salió la luna en esta tirada? Ahí está. La escoba y el látigo. ¿Qué otro mensajito más, amadísimos guías? ¿Qué otro mensajito más? Claramente sí. La alianza, los anillos. La luna, la escoba, perdón, la escoba sí está bien. El látigo y la alianza o los anillos. Vas a estar transmutando esta energía. ¿Cómo termina tu mes? Tauro, transmutando, cambiando, dejar de autocastigarte, de creer que vos no mereces tal cosa, de creer que vos no podés cambiar una situación, de creer que no, de creer no, de darte cuenta también de lo que piense la gente a vos, ni fu ni fa, de que vos sos vos, ¿ok? Vas a empezar a reconciliarte primero con vos mismo o con vos misma. Es la primera alianza que vas a hacer. Vas a estar obviamente resolviendo esta situación, ¿no? Es el mensaje número uno que te está dando la carta de los anillos. Pero a mí me da la sensación de que también te vas a estar aliando a la divinidad, a tu ser superior, a vos mismo, a vos misma. Es la primera alianza, dejar de autocastigarte, ¿ok? Por estos pensamientos limitantes, estas creencias limitantes que todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos creencias limitantes que hay que trabajar. No es que vos, Tauro, sos una persona que, qué terrible, tenés creencias limitantes. Gente linda, todos vivimos envidia, todos hemos sido egoicos, todos tenemos creencias limitantes, todos tenemos votos kármicos, todas cosas que son que tenemos que trabajar de vidas pasadas o de la vida actual. Yo siempre digo lo mismo, no sé ni qué comí anoche, me voy a acordar que dije hace un año, ¿pude haber generado votos kármicos? Claramente sí. ¿Me pude haber arraigado creencias limitantes? Claramente sí. Así que todos venimos a trabajar y a laburar. Y Tauro no vas a ser la excepción. Ni vos, ni yo, ni el de Virgo, ni el de Capricornio. Así que tranqui, Tauro. A laburar se ha dicho, te sale todo bien, cosas que tenías que trabajar que te vienen por karma, cosas que vos elegiste vivir, esta es la manera que elegiste aprender. No reniegues de tu forma, tu contrato, lo escribiste vos, lo firmaste vos. No reniegues de lo que vos decidiste vivir. Hace un tiempo, 2 meses, más o menos 3 meses ya, a mi hijo le diagnosticaron artritis de cadera y que se tenía que operar porque tenía la cadera, él tiene 28, tenía la cadera un tipo de 65 años, que si no se operaba lo más rápido posible iba a pasar a prótesis. Y que las prótesis son complicadas porque se pueden salir del lugar y ahí van a tener que operar la cadera completa. Así que era una operación muy riesgosa, que se tenía que operar. Cuando mi hijo vino y contó el diagnóstico, acá en casa lloraban todos. Yo no podía llorar y los miraba como abstraída de la situación y pensaba, digo, me insensibilicé. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no puedo llorar como el resto? Tanto me quedó retumbando eso que yo pensaba al ver llorar a todos, que después me di cuenta y claramente mis guías me hicieron entender de que yo no me podía poner mal por su decisión, por su elección. Él decidió vivir su karma de esta manera. Ok,
y estoy para acompañarte, no para que vos te sientas peor. Claramente yo tenía algo que aprender, como todos tenemos cosas que aprender, ¿y qué es lo que entendí? Había trabajado el desapego, había trabajado el desapego, porque si hay algo que yo tenía que trabajar era el apego a mis hijos. De hecho, desde que él nació hasta muchísimos años después, mi gran temor era que le pasara algo, cualquier cosa, un accidente, lo que fuera, era terror, literal me angustiaba muchísimo y era algo que pensaba bastante seguido. Y ahora que le estaba pasando algo, no estaba como me ponía cuando pensaba en ese momento. ¿Cómo me voy a poner mal por su elección? ¿Cómo te puedes poner mal por tu elección? Velo desde ese lado. Te das cuenta cómo puedes dar vuelta a la situación y verlo. ¿Dónde está la cartita? Dar vuelta a la situación y darte cuenta de que es tu elección y que viniste a trabajarla, no a sufrirla. ¿Va a haber sufrimiento en el proceso? Seguramente sí, pero teniendo en cuenta de que es algo que tenés que trabajar y de que fue tu elección, ya no lo vas a sufrir tanto, porque vas a estar con tu cabecita en sabiendo que es algo que tenés que trabajar, no que es algo que tenés que sufrir. ¿Te das cuenta? Ponerte en acción. Versatilidad, gente linda. No, no, no. Amé esta tirada. Vamos a ver qué diosa te va a estar acompañando ahora sí. En cada semana, que puedes pedir su asistencia. Es más, te podés ir al templo de estas diosas. Ojalá, mira, esto lo hubiese dicho en los otros oráculos. Semana 1, 2, 3 y 4. Ay, se me pegó una matista transmutando la energía. Claramente sí, vamos a poner así. Así ven todos. Entonces recuerden, primer semana te había salido, vamos a sacar la matista, la primera semana te había salido la luna, luego el hierofante en la segunda semana, en la tercera semana, perdón, así era, perdón, ahí estaba. Te había salido la venganza, el hierofante, la luna y la perplejidad. Y ahora vamos a ver qué diosa te va a estar acompañando en cada una de estas semanas, ¿ok? Voy a poner ahí así se ve mejor, para que vean todas las cartitas. Bueno, no me dejan de barajar. Ok. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Salieron dos. Cuarta semana te quieren acompañar dos guías espirituales. Ahora vamos a ver cuáles son. Ok, a ver, no sé ya cómo acomodar para que vean todo. Listo. En la primera semana te va a estar acompañando Ostara. Ostara y te dice fertilidad. Es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. Claramente te podés permitir pasar este proceso, trabajarlo, tenías que vivirlo y Ostara te está diciendo que te tenés que permitir sanar, te tenés que permitir avanzar. Claramente sí, gracias amadísima Ostara. Qué hermoso mensaje, Ostara, para tu primer semanita. Podés ir claramente al templo Ostara, pero que no te quepa la menor duda. Ishtar, límites. Ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y energía. ¿Ok? Ámate lo suficiente como para decir no a los demás de otros sobre tu tiempo y energía. Poner límites con la diosa Ishtar. En la tercera semana, María Magdalena, amor incondicional, claramente sí. Ámate a ti misma y a los demás y a cada situación. La elegiste vivir sin tener en cuenta las apariencias. Ese famoso, y de hecho que creo que si rebobinas el video, creo que en la tercera semana era lo que te decía, ¿no? De que no te tiene que importar lo que digan los demás,
¿no? Esto de vivir de las apariencias o tomar decisiones por el que dirán. Ámate a ti misma, a los demás y a cada situación que vos decidiste vivir, para que lo vivas desde otro lugar, desde otra perspectiva, con otra energía, para que tengas ese amor incondicional. Ámate a ti misma o a ti mismo como a los demás. Claramente sí. Y en esta semana te quieren acompañar, la última semanita tenés dos guías espirituales que quieren acompañarte y estar con vos. Una es Doncella Mariposa, transformación, la última semana, claramente. Experimentas enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. O sea, si lo elaboras claramente que sí. Doncella Mariposa, transformación. Y este doncella mariposa es un elemental, ¿ok? Experimentas enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. Y Onak, la calma lo consigue. No hay necesidad de apresurarse a forzar los acontecimientos. Todo ocurre a su debido tiempo. Claramente sí, esto de soltar también y dejar que los guías también te ayuden y te asistan. Es impresionante, mira lo que es esto, qué bonita, como ves a ese pajarito, ¿no? No hay necesidad de apresurarse a forzar los acontecimientos, todo ocurre a su debido tiempo. Hermoso, hermoso mensaje, Onag. Así que dos guías espirituales, la transformación y la que te está diciendo que permitite pasar este proceso. Date el tiempo que necesitas para pasar este proceso, no apresures nada. Todo pasa en el momento que tiene que pasar y este es el momento en que tenés que trabajar esta situación. ¿Ok? Gente linda, espero que les haya gustado esta lectura. Recordá suscribirte al canal si no estás suscrito. Recordá darle like, que me ayudas muchísimo. Ayúdame a ayudarte, como digo siempre. Así que nada, gente linda, espero que tengan un hermoso mes, una preciosa forma de pasar este proceso, entendiendo de que es para mejor. Tómalo desde ese lado. No lo tomes como algo que es terriblemente grave. Es un proceso que elegiste vivir, que ambas personas eligieron vivir. Van a estar aprendiendo vos y tu entorno, claramente. Todo impacta también en tu gente querida. Así que tómalo desde ese lado para tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Primero para vos, amate a vos como a los demás. Siempre en el bien, pensando en el bien mayor también de todos los involucrados, pero primero en vos, ¿ok? Gente linda, nos vemos en el próximo video, espero que te haya gustado, que sigas bien.